Bueno, buen día a todos, buen día a todos los que vamos en este camino hacia la fe católica y en pos de ella. Esta es una de las respuestas, de las primeras respuestas que quiero dar al nido de serpientes de esta ave plumífera, por gracia de Dios, con una carta que me hiciera llegar una hermana, un hermano del canal, del padre de Maris, escrita en el año de 1790. Una carta de consolación a los fieles de aquel entonces que estaban sufriendo una de las peores tribulaciones que conoció la humanidad. Después de la de Jerusalén, profetizada por nuestro Señor y de la que queda testimonio y para testimonio y recordatorio del pueblo de Isida, el Muro de los Lamentos. En este tiempo que escribe el padre de Maris es el grito de Satanás del non serviam, tiempo de la Revolución Francesa, desatada una persecución como solo vista en aquel entonces. Con las atrocidades de aquel entonces, cometida contra todos los cristianos y creyentes católicos de ese entonces, el padre de Maris, en su boca Dios lleva esta carta de consolación que leeré después de mis palabras de introducción como respuesta a este nido de serpientes que reclama debate y que por respuesta los papas le han dicho: no hay debates con herejes, yo no lo permito, yo lo prohíbo. Esta carta que le fuera dada entonces a los fieles será leída después de mi introducción como primera parte de las respuestas. Y la voy a leer, porque todo ha de ser escrito para reflexionar y que no sea un estallido de emoción a los que esta gente está acostumbrada, o un estallido de las pasiones a las que esta gente está acostumbrada. Los católicos no nos guiamos por la pasión del momento. Nuestra única pasión es servir a Dios obedeciendo a la Iglesia. Y si decimos obedeciendo a la Iglesia, decimos obedeciendo primordialmente a aquel que fue instituido en la Iglesia como el fiel de la balanza y la infalibilidad, el Papa. A él nos atenemos. Es más, a muchos de ellos nos atenemos cuando decimos no hay debate con herejes. Dios no permite en su Iglesia el debate con herejes, salvo autorización expresa. Y como no tenemos papa, no hay autorización que podamos asumir como propia. Así que voy a leer lo que a continuación escribí ya y dejé para testimonio y respuesta a hermanos, que yo creía hermanos, a seguidores del canal que han entrado en tormenta espiritual y gran estado de confusión. A ellos va dirigida esta primera respuesta de el ave plumífera, que soy yo, Bettina Galo, por gracia de Dios. Y leemos entonces así lo siguiente. Rescatando almas para Dios. Rescatando almas para Dios. A vos, que habiéndote amado tanto Dios, te mostró la verdad de este tiempo y te dio la oportunidad de sentarte a su mesa en el banquete de bodas de su Hijo. A vos, que decís que lo que sostenemos en este canal y en otros como este, somos mentirosos y engañamos. A vos, que estás a punto de irte, si no te has ido ya, a la cueva de los ladrones,
al agujero donde descansan las serpientes, al antro de mentirosos, que son capaces de estar sin papa por 67 años, pero no sin jerarquía y sacramentos. A vos te respondo, para que des la vuelta y no le des un nuevo portazo en la cara a Dios. A vos te respondo con esta carta, dada a los fieles en tiempos de gran persecución, donde vaya si existían motivos y causas para alegar estado de necesidad. Vaya si existían motivos para usar mal la epiqueia, alegando de Dios la equidad, para zafar de las condiciones que imponía Dios mismo, como ahora. A vos, que andás exigiendo respuestas, pero que habiéndote sido dadas, no lees con seriedad, sino que repetís como loro las que estos hacedores de mentiras, falseadores de la verdad, fabricantes de maldad, hijos de la serpiente, que van por el mundo revestidos de curas y obispos, te fabrican, y que sumás al mal ataques contra el buen nombre de los que sostenemos lo que todos los padres y doctores de la Iglesia han dicho y advertido para este tiempo, tildándonos de mentirosos a ellos y a nosotros con ellos. A vos te respondo y te acerco la carta del padre de Maris, carta de consolación para los tiempos sin ministros, dada en tiempos de la Revolución Francesa, año de 1790. Tal vez todavía, por misericordia de Dios y los ruegos de su Santísima Madre, estés a tiempo de no cometer el peor de los horrores que Dios más odia, y de los que ya te sacó una vez, los delitos contra la fe, herejía, cisma y apostasía. No tires de la cuerda, porque de los delitos contra la fe, cuando ya se ha tenido conciencia de haber estado posiblemente incurso en ellos, no se vuelve. Solo había un camino, y habiéndonos Dios abierto los ojos del corazón y del alma, ya tampoco se tiene la abjuración, proceso jurídico por el que existía una mínima posibilidad de que arrepentido ser nuevamente aceptados en la Iglesia. Y tú ya la tuviste. No des el paso hasta el final. Vuélvete, no huyas hacia el abismo. La soledad es difícil, pero aunque no parezca, Dios en la más absoluta soledad y en el desierto más profundo de nuestras almas, si no lo abandonás, Él no lo hará. No somos muchos los que abrazamos la verdad y hemos renunciado a la iniquidad de creer que hay jerarquía sin al que le fue confiado el poder para crearla, el Papa. Y así está escrito para el fin de los tiempos. Ahora te dejo la carta que te invito a que leas o escuches, a que leas abriendo el link que quedará en la descripción de este audio-vídeo, o que escuches escuchando mi voz, que le dará voz a esas palabras de ese entonces, y que os dejo por gracia de Dios y para su mayor gloria y la de su madre. Y te aseguro que en ellos se te va la vida eterna y la perdición de tu alma de no escuchar, de no volver, de no quedarte. Bettina Galo, el ave plumífera, por gracia de Dios, y no la serpiente que se arrastra, condenada a ello por la eternidad a la que le estás prestando oídos. Al principio leeré una parte de la carta, a modo de resumen del contenido de toda ella,
para que no pierdas lo sustancial en medio de todo el ruido que tu mente y tu alma están teniendo ahora, y dice así: no busquemos más que la verdad y nuestra salvación en la abnegación de nosotros mismos, en nuestro amor a Dios y en una perfecta sumisión a su voluntad. Vosotros conocéis la eficacia de los sacramentos. Sabéis la obligación a nosotros impuesta de recurrir al sacramento de la penitencia para purificarnos de nuestros pecados. Pero para aprovechar de estos canales de misericordia, se necesitan ministros del Señor. En la situación en que estamos, sin culto, sin altar, sin sacrificio, sin sacerdote, no vemos más que el cielo y no tenemos mediador alguno entre los hombres. Que este abandono no os abata. La fe nos ofrece a Jesucristo, ese mediador inmortal. Él ve nuestro corazón, oye nuestros deseos, corona nuestra fidelidad. A los ojos de su misericordia todopoderosa, somos ese paralítico enfermo, hacía 38 años, que describe Juan en el capítulo 5, a quien para curarlo le dijo, no que hiciera venir a alguno que lo arrojara a la piscina, sino que tomara su camilla y anduviera. Ahora tenemos un solo talento, que es nuestro corazón. Hagamos que fructifique, y nuestra recompensa será igual a la que recibiríamos de haber hecho fructificar más. Dios es justo. No pide de nosotros lo imposible, pero porque es justo, pide de nosotros la fidelidad en lo que es posible. Con todo respeto por las leyes divinas y eclesiásticas que nos llaman al sacramento de la penitencia, debo deciros que hay circunstancias en que estas leyes no obligan. Es esencial para vuestra instrucción y vuestra consolación que conozcáis bien tales circunstancias, a fin de que no toméis el propio espíritu de vosotros por el de Dios. Pasamos a leer la totalidad de la carta, que dice así: consolaciones a los fieles en tiempos de persecución, cisma o herejía. Padre de Maris. Año de 1790. Mis queridos hijos, situados en medio de las vicisitudes humanas y del peligro propio del estallido de las pasiones, enviáis muestras de caridad a vuestro Padre y pedís una regla de conducta. Voy a mostrárosla y a tratar de llevar a vuestras almas el consuelo que necesitáis. Jesucristo, el modelo de los cristianos, nos enseña con su conducta lo que debemos hacer en los penosos momentos en que nos hallamos. Ciertos fariseos le dijeron un día: «Aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él les respondió: «Id y decidle a esa zorra, he aquí que estoy expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminaré. Pero hoy, mañana y pasado tengo que seguir, porque no cuadra que un profeta muera fuera de Jerusalén». Lucas 13, versículos 31 al 33. Tiemblan vosotros, mis queridos hijos. Todo lo que veis, todo lo que oís, es atemorizador. Pero consolaos, se está cumpliendo la voluntad de Dios. Vuestros días están contados. Su providencia gravita sobre vosotros. Amad a esos hombres que la humanidad presenta como bestias salvajes.
Son instrumentos que el cielo utiliza para sus designios, y como un mar enfurecido, no traspasarán el límite prescrito contra las olas que oscilan, se agitan y amenazan. El torbellino tempestuoso de la revolución que golpea a diestra y siniestra, y los ruidos que os alarman, son las amenazas de Herodes. Que ellas no os aparten de las buenas obras, que no alteren vuestra confianza y no manchen el brillo de las virtudes, que os unen a Jesucristo. Él es vuestro modelo, y las amenazas de Herodes no los desvían del curso de su destino. Sé que corréis riesgo de prisión e incluso de muerte. Os diré, pues, lo que San Pedro a los primeros fieles. Es una gracia que por consideración a Dios se soporten dolores injustamente padecidos. Pues qué gloria hay en ser pacientes cuando obráis mal y os castigan. Pero si sois pacientes cuando obráis bien y padecéis, eso es gracia ante Dios. A eso fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dándoos ejemplo, a fin de que sigáis sus pasos. Él no hizo mal, ni se halló engaño alguno en su boca. Injuriado, no devolvía injurias, padeció y no amenazaba, y se entregó a quien juzga injustamente. 1 de Pedro 2, versículos 19 al 24. Los discípulos de Jesucristo en su fidelidad a Dios son fieles a su patria y plenos de sumisión y respeto hacia las autoridades. Abroquelados en sus principios, con una conciencia irreprochable, adoran la voluntad de Dios. No han de huir cobardemente de la persecución. Cuando se ama la cruz, se es audaz para abrazarla, y el amor mismo nos regocija. La persecución es necesaria para nuestra íntima unión con Jesucristo. Puede desatarse a cada instante, pero no siempre tan meritoria ni tan gloriosa. Si Dios no os llama al martirio, seréis como esos ilustres confesores de quienes San Cipriano dice: sin que murieran a manos del verdugo, recibieron el mérito del martirio porque estaban preparados para ello. La conducta de San Pablo, registrada en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21, nos da este bello modelo tomado del de Jesucristo. Camino a Jerusalén, se enteró en Cesarea de que allí se expondría la persecución. Los fieles le rogaron que la evitara, pero él se creía llamado a ser crucificado con Jesucristo, si esa era su voluntad. Por toda respuesta les dijo: ¿qué hacéis con lamentaros y acongojar mi corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a que me apresen, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. He aquí, mis queridos hijos, cuáles deben ser vuestras disposiciones. El escudo de la fe debe armarnos, la esperanza sostenernos y la caridad dirigirnos en todo. Si en todo y siempre hay que ser simples como las palomas y prudentes como las serpientes, tanto más cuando somos afligidos a causa de Jesucristo. Os recordaré ahora una máxima de San Cipriano, que en estos momentos debe ser la regla de vuestra fe y vuestra piedad. No busquemos demasiado, dice este ilustre mártir, la ocasión del combate, y no la evitemos demasiado. Aguardémosla de la orden de Dios y esperemos todo de su misericordia. Dios requiere de nosotros más bien una humilde confesión que un testimonio demasiado audaz. La humildad es toda nuestra fuerza.
Esta máxima nos invita a meditar sobre la fuerza, la paciencia e incluso la alegría con que los santos sufrieron. Ved lo que San Pablo dice. Os convenceréis de que cuando uno está animado por la fe, los males no nos afectan más que en lo exterior, y no son más que un instante de combate que la victoria corona. Esta verdad consoladora solo puede ser apreciada por el justo. Así, no os sorprendáis de que, en nuestros días, creamos lo que San Cipriano vio en los suyos, en el curso de la primer persecución, que la mayor parte de los fieles corrían al combate con alegría. Amar a Dios y no temer más que a Él es patrimonio del pequeño número de los elegidos. Este amor y este temor forma a los mártires, desapegando a los fieles del mundo y apegándolos a Dios y a su santa ley. Para mantener este amor y temor en sus corazones, velad y orad, incrementad vuestras buenas obras y unid a ello las instrucciones edificantes de que los primeros fieles nos dieron ejemplo. Que los confesores de la fe sean familiares para vosotros y glorificad al Señor, al modo como lo hacían los primeros cristianos, como nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Esta práctica os será tanto más saludable cuanto más privados estéis de los ministros del Señor, que alimentaban vuestras almas con el pan de la palabra. Lloráis a esos hombres preciosos para vuestra piedad. Yo aprecio la pérdida que tuvisteis. Parecéis abandonados a vosotros mismos, pero este abandono, a los ojos de la fe, ¿no podría seros saludable? La fe es lo que une a los fieles. Al profundizar esta verdad, reconocemos que la ausencia corporal no rompe esta unión, porque no rompe los vínculos de la fe, sino que más bien la aumenta al despojarla de todo lo sensible. Como esta pérdida os priva de los sacramentos y de las consolaciones espirituales, vuestra piedad se alarma, se ve abandonada. Por legítima que sea vuestra desolación, no olvidéis que Dios es vuestro Padre, y que, si permite que carezcáis de los mediadores instituidos por Él para dispensar sus misterios, no cierra por eso los canales de sus gracias y sus misericordias. Voy a exponérselas como los únicos recursos a los que podemos recurrir para purificarnos. Leed lo que voy a escribir con las mismas intenciones que yo tuve al escribíroslo. No busquemos más que la verdad y nuestra salvación en la abnegación de nosotros mismos, en nuestro amor a Dios y en una perfecta sumisión a su voluntad. Vosotros conocéis la eficacia de los sacramentos. Sabéis la obligación a nosotros impuesta de recurrir al sacramento de la penitencia para purificarnos de nuestros pecados. Pero para aprovechar de estos canales de misericordia, se necesitan ministros del Señor. En la situación en que estamos, sin culto, sin altar, sin sacrificio, sin sacerdote, no vemos más que el cielo y no tenemos mediador alguno entre los hombres. Que este abandono no os abata. La fe nos ofrece a Jesucristo, ese mediador inmortal. Él ve nuestro corazón, oye nuestros deseos, corona nuestra fidelidad. A los ojos de su misericordia todopoderosa, somos ese paralítico enfermo hacía 38 años que nos muestra Juan en el capítulo 5.
a quien para curarlo le dijo, no que hiciera venir alguno que lo arrojara a la piscina, sino que tomara su camilla y anduviera. Ahora tenemos un solo talento, que es nuestro corazón. Hagamos que fructifique, y nuestra recompensa será igual a la que recibiríamos de haber hecho fructificar más. Dios es justo, no pide de nosotros lo imposible, pero porque es justo, pide de nosotros la fidelidad en lo que es posible. Con todo respeto por las leyes divinas y eclesiásticas que nos llaman al sacramento de la penitencia, debo deciros que hay circunstancias en que estas leyes no obligan. Es esencial para vuestra instrucción y vuestra consolación que conozcáis bien tales circunstancias, a fin de que no toméis el propio espíritu de vosotros por el de Dios. Si en el curso de nuestra vida hubiéramos descuidado el más pequeño de los recursos que Dios y su Iglesia instituyeron para santificarnos, habríamos sido hijos ingratos. Pero si se nos diera por creer que en circunstancias extraordinarias no podemos prescindir aún de los mayores de esos recursos, olvidaríamos e insultaríamos a la sabiduría divina que nos pone a prueba y que queriendo que nos veamos privados de ellos, los suple con su espíritu. Para exponeros, mis queridos hijos, una regla de conducta con exactitud, relacionaré con vuestra situación los principios de la fe y algunos ejemplos de la historia de la religión que explicitarán su sentido y os consolarán mediante la aplicación que de ellos podáis hacer. Es verdad de fe que el primero y más necesario de los sacramentos es el bautismo. Es la puerta de la salvación y de la vida eterna. Pero el deseo, el anhelo del bautismo, es suficiente en ciertas circunstancias. Los catecúmenos, sorprendidos por las persecuciones, no lo recibieron, sino en la sangre que derramaron por la religión. Hallaron la gracia de todos los sacramentos en la confesión libre de su fe y fueron incorporados a la Iglesia por el Espíritu Santo, vínculo que une todos los miembros a la cabeza. Así se salvaron los mártires. Su sangre les sirvió de bautismo. Así se salvaron todos los instruidos en nuestros misterios que desearon, según su fe, recibirlos. Así es la fe de la Iglesia, fundada sobre lo que San Pedro dijo, que no puede rehusarse el agua del bautismo a quienes han recibido al Espíritu Santo. Hechos 10:47. Cuando uno tiene el Espíritu de Jesucristo, cuando por amor a Él quedamos expuestos a la persecución, privados de toda ayuda, agobiados por las cadenas del cautiverio, cuando se nos conduce al cadalso, entonces tenemos en la cruz todos los sacramentos. Este instrumento de nuestra redención contiene todo lo necesario para nuestra salvación. San Ambrosio consideró santo al piadoso emperador Valentiniano, aunque murió sin el bautismo, que había deseado sin poder recibirlo. El deseo, la voluntad, es lo que nos salva. En tal caso, dice este santo doctor de la Iglesia, quien no recibe el sacramento de la mano de los hombres, lo recibe de la mano de Dios. El que no es bautizado por los hombres, lo es por la piedad, lo es por Jesucristo. Lo que nos dice del bautismo este gran hombre, digámoslo de todos los sacramentos, de todas las ceremonias
y de todas las oraciones en los momentos actuales. Quien no puede confesarse a un sacerdote, pero teniendo todas las disposiciones necesarias para el sacramento, lo desea y tiene un anhelo firme y constante de él, oye a Jesucristo que, tocado por su fe y testigo de ella, le dice lo que una vez a la mujer pecadora: vete, mucho te está perdonado, porque has amado mucho. Lucas 7, 36, 48. San León dice que el amor a la justicia contiene en sí toda la autoridad apostólica. Expresa con ello la fe de la Iglesia. Esta máxima es aplicable a todos los que, como nosotros, están privados del ministerio apostólico por la persecución que aleja o encarcela a los verdaderos ministros de Jesucristo, dignos de la fe y de la piedad de los fieles. Se aplica sobre todo si somos golpeados por la persecución. La cruz de Jesucristo no deja mácula alguna cuando se la abraza y se la sostiene como es debido. Pero aquí, en lugar de razonamientos, oigamos el lenguaje de los santos, los confesores y mártires de África. Al escribir a San Cipriano, audazmente le dijeron que volvían con una conciencia pura y límpida de los tribunales donde habían confesado el nombre de Jesucristo. No afirmaban ir a ellos con pura y límpida conciencia, sino volver de allí con ella. Nada hace callar los escrúpulos, como la cruz. Rodeados por esos extremos que son las pruebas de los santos, si no pudiéramos confesar nuestros pecados a los sacerdotes, confesémoslos a Dios. Siento, hijos míos, vuestra delicadeza y vuestros escrúpulos, que cesen y que aumenten vuestra fe y vuestro amor por la cruz. Decíos a vosotros mismos y con vuestra conducta, decid a todos los que os vean, lo mismo que decía San Pablo: ¿quién me separará de la caridad de Jesucristo? Romanos 8:35. San Pablo estaba entonces en la situación de vosotros, y no decía que la privación de todo ministro del Señor, en la que pudiera encontrarse, podía separarlo de Jesucristo y alterar en él la caridad. Sabía que, despojado de todo socorro humano y privado de todo intermediario entre él y el cielo, encontraría en su amor, en su celo por el Evangelio y en la cruz todos los sacramentos y los medios de salud necesarios para acceder allí. A partir de lo que acabo de decir, fácil os será ver una gran verdad, muy apropiada para consolaros y confortaros, que vuestra conducta es una verdadera confesión ante Dios y ante los hombres. Si la confesión debe preceder a la absolución, aquí vuestra conducta debe preceder a las gracias de santidad o de justicia que Dios os dispense. Y es esta una confesión pública y continua. La confesión es necesaria, dice San Agustín, porque incluye la condenación del pecado. Aquí lo condenamos tan pública y solemnemente que ella es conocida en toda la tierra. Y esta condenación, que es la causa de que no podamos acercarnos a un sacerdote, ¿no es mucho más meritoria que una acusación de pecados particular y hecha en secreto? ¿No es mucho más meritoria que una acusación de pecados particular y hecha en secreto? ¿No es más satisfactoria y más edificante? La confesión secreta de nuestros pecados al sacerdote nos costaba poco, y la que hacemos hoy es sostenida por el sacrificio general de nuestros bienes, de nuestra libertad, de nuestro reposo, de nuestra reputación e incluso, tal vez, de nuestra vida. La confesión al sacerdote casi no era tan útil más que para nosotros, mientras que la que hoy hacemos es útil
para nuestros hermanos y puede servir para la iglesia entera. Dios, por indignos que seamos, nos hace la gracia de querer servirse de nosotros para mostrar que ofender la verdad y la justicia es un crimen enorme, y nuestra voz será tanto más inteligible cuanto mayores los males y mayor la paciencia con que los suframos. El hábito y la facilidad que teníamos para confesarnos nos dejaba a menudo en la tibieza, mientras que hoy, privados de confesores, uno se repliega sobre sí mismo y el fervor aumenta. Consideremos esta privación como un ayuno para nuestras almas y una preparación para recibir el bautismo de la penitencia que vivamente deseado se convertirá en un alimento más saludable. Intentemos apartar de nuestra conducta, que es nuestra confesión ante los hombres y nuestra acusación ante Dios, todos los defectos que pudieran haberse deslizado en nuestras confesiones ordinarias, sobre todo la poca humildad interior. Siento, hijos míos, toda la importancia de vuestra solicitud, pero cuando se confía en Dios, no hay que hacerlo a medias. Sería carecer de confianza el considerar que los recursos con los que Dios llama y conserva son incompletos y dejan algo que desear en el orden de la gracia. En la sabiduría, la madurez y la experiencia de los ministros del Señor encontraban consejos y prácticas eficaces para evitar el mal, hacer el bien y avanzar en la virtud. Nada de eso hace el carácter sacramental, sino a las luces particulares. Un amigo virtuoso, celoso y caritativo puede ser en esto vuestro juez y vuestro director. Las personas piadosas no iban al tribunal de Dios a buscar solo instrucciones y luces. Se abrían a personas notables por su santa vida en conversaciones familiares. Haced otro tanto, pero que la caridad más recta reine en este comercio mutuo de vuestras almas y vuestros deseos. Dios os bendecirá y encontraréis las luces que necesitáis. Si este recurso os fuera imposible, descansad sobre las misericordias de Dios. Él no os abandonará. Su espíritu hablará por sí mismo a vuestros corazones mediante inspiraciones santas que os inflamarán y dirigirán a los objetivos augustos de vuestros destinos. Os pareceré parco en este tema. Vuestros deseos van mucho más allá, pero un poco de paciencia. El resto de mi carta responderá por completo a vuestra expectativa. No puede decirse todo a la vez, sobre todo en tema tan delicado y que exige la mayor exactitud. Continuaré hablándoos como yo me hablo a mí mismo. Alejados de los recursos del santuario y privados de todo ejercicio del sacerdocio, no nos queda otro mediador que Jesucristo. A Él hay que recurrir para nuestras necesidades. Tenemos que desgarrar sin miramientos el velo de nuestras conciencias ante su majestad suprema y en la indagación del bien y del mal que hiciéramos, agradecerle sus gracias, reconocernos culpables de nuestras ofensas y rogar enseguida que nos perdone y nos indique los senderos de su voluntad santa, teniendo en el corazón el deseo sincero de hacerlo a su ministro cuando y tan pronto como podamos. He aquí, hijos míos, lo que llamo confesarse a Dios. Hecha bien semejante confesión, será Dios mismo quien nos absuelva. El Evangelio es el que nos lo enseña al proponernos el ejemplo del publicano que, humillado ante Dios, se vio justificado
Lucas 18, 9 a 14. Porque el mejor signo de la absolución es la justicia, que no puede ser apresada porque ella es la que libera. He aquí lo que debemos hacer en el aislamiento total en que estamos. La Escritura Santa nos indica aquí nuestros deberes. Todo lo que se liga a Dios es santo. Cuando sufrimos por la verdad, nuestros sufrimientos son los de Jesucristo, que nos honra con un especial carácter de semejanza consigo y con su cruz. Esta gracia es la mayor fortuna que puede tocarle a un mortal durante su vida. Así es, como en todas las penosas situaciones que nos privan de los sacramentos, la cruz llevada cristianamente es la fuente de la remisión de nuestras faltas, tal como, llevada una vez por Jesucristo, lo fue de las faltas de todo el género humano. Dudar de esta verdad es injuriar a nuestro Salvador crucificado, es no reconocer suficientemente la virtud y el mérito de la cruz. Los santos padres observan que el buen ladrón fue criminal hasta la cruz, para mostrar a los fieles lo que deben esperar de esta cruz cuando la abrazan y permanecen ligados a ella por la justicia y la verdad. Jesucristo, al terminar sus sufrimientos, entró al cielo a través de la cruz. Nosotros somos sus discípulos. Él es nuestro modelo. Suframos como Él y entraremos en la heredad que nos preparó mediante la cruz. Pero para ser santificado por la cruz, es necesario no ser para sí mismo, sino por entero para Dios. Es necesario que nuestra conducta reproduzca las virtudes de Jesucristo. No basta ahora con que, animados por su amor, reposéis sobre su pecho como San Juan. Es necesario que los sirváis con firmeza y constancia sobre el Calvario y sobre la cruz. Allí, si al confesaros a Dios, vuestra confesión no es coronada por la imposición de manos de los sacerdotes, lo será por la imposición de las manos de Jesucristo. Mirad sus manos adorables, que parecen tan pesadas por naturaleza y son tan ligeras para los que lo aman. Están tendidas sobre vosotros, de la mañana a la noche, para colmaros con toda suerte de bendiciones, si por propia iniciativa no las rechazáis. No existe bendición como la de Cristo crucificado, cuando bendice a sus hijos sobre la cruz. El sacramento de la penitencia es para nosotros ahora el pozo de Jacob, cuya agua es excelente y saludable, pero el pozo es profundo. Desprovistos de todo, no podemos abrevar en él y saciarnos. Juan capítulo 4. Hay incluso guardias que impiden la entrada. He aquí el cuadro de nuestra situación. Veamos la conducta de nuestros perseguidores como un castigo de nuestros pecados. Es cierto que si pudiéramos acercarnos a ese pozo con fe, encontraríamos allí a Jesucristo hablando con la samaritana. Pero no nos acobardemos. Descendamos hasta el valle de Betulia, donde encontraremos muchas fuentes no custodiadas, en que podremos saciar tranquilamente nuestra sed. Que Jesucristo habite en nuestros corazones, que su Santo Espíritu nos inflame y encontraremos en nosotros la fuente de agua viva que suplirá al pozo de Jacob. En la confesión que hacemos a Dios, Jesucristo, como soberano pontífice, hace por sí mismo, de modo infalible,
lo que habría hecho en cualquier otro tiempo por el ministerio de sus sacerdotes. Y esta confesión tiene una ventaja que los hombres no pueden sustraernos. Por el contrario, es Jesucristo en nosotros quien de nosotros se ocupa continuamente. Debemos hacerla en todo tiempo, en todo lugar y en todas las situaciones posibles. Es cosa digna de admiración y de reconocimiento ver que lo que el mundo hace para alejarnos de Dios y de su iglesia nos acerca más a ellos. La confesión no debe ser únicamente un remedio para todos los pecados pasados. Debe preservarnos de todos los pecados por venir. Si reflexionáramos seriamente sobre esta doble eficacia del sacramento de la penitencia, mucho tendríamos que humillarnos y que llorar. Y tanto más abatidos estaríamos entonces, cuanto más lento haya sido nuestro avance en la virtud, y más hayamos seguido siendo los mismos antes y después de nuestras confesiones. Ahora podemos reparar todas estas faltas, que vienen de una confianza demasiado grande en la absolución y de no haber profundizado lo suficiente en sus llagas. Obligada ya a gemir ante Dios, el alma fiel se ocupa en considerar todas sus deformidades propias. Allí, a los pies del Salvador, y penetrada por el dolor y el arrepentimiento, se queda entonces en silencio, sin hablarle, sino por sus lágrimas, como la pecadora del Evangelio, mientras ve de un lado sus miserias y del otro la bondad de Dios. Se aniquila delante de su majestad, hasta que ésta disipe sus males con una de sus miradas. Entonces la luz divina esclarece su corazón contrito y humillado y le descubre hasta los átomos que pudieran oscurecerla. Que esta confesión a Dios sea para vosotros es práctica cotidiana. Breve, pero vivaz. Y hacedla cada tanto de una época a otra, como hacéis cotidianamente la del día, de vuestro examen nocturno. El primer fruto que sacaréis de ello, además de la remisión de los pecados, será aprender a conoceros y a conocer a Dios. El segundo, presentarse siempre ante los sacerdotes, si os fuera posible, ornados con el sello de las misericordias del Señor. Creo haberos dicho lo que debía, hijos míos, sobre vuestra conducta acerca del sacramento de la penitencia. Voy a hablaros ahora de la privación de la Eucaristía y sucesivamente de todos los temas que me comentáis en vuestra carta. La Eucaristía, el sacramento del amor, os proporcionó muchas dulzuras y ventajas cuando podíais participar de ella. Pero ahora que de ella fuisteis privados por defender la verdad y la justicia, las ventajas que tenéis son las mismas. Pues, ¿quién habría osado acercarse a esta mesa si Jesucristo no hubiera hecho de eso un precepto, y si la Iglesia, que desea fortificarnos con este pan de vida, no nos hubiera invitado a comerlo mediante la voz de sus ministros, que nos revestían con la toga nupcial? Pero si comparamos la obediencia por la que fuimos privados de ella con la que ella nos conducía, será fácil juzgar los méritos respectivos. Abraham obedece cuando inmola a su hijo y cuando no lo inmola,
pero su obediencia fue mucho mayor cuando empuñó la espada que cuando la remitió a su vaina. Nosotros obedecemos al aproximarnos a la Eucaristía, pero al apartarnos de este sacrificio, nos inmolamos a nosotros mismos. Alterados por la sed de la justicia y privándonos de la sangre del Cordero, que es el único que puede saciarla, sacrificamos nuestra propia vida en la medida en que eso está en nosotros. El sacrificio de Abraham fue de un instante. Un ángel detuvo la espada. El nuestro es cotidiano y se renueva todas las veces que adoramos con sumisión la mano de Dios, que nos aleja de los altares, y este sacrificio es voluntario. Estamos ventajosamente privados de la Eucaristía al elevar el estandarte de la cruz por la causa de Jesucristo y la gloria de su Iglesia. Observad, hijos míos, que Jesucristo, después de habernos dado su cuerpo eucarístico, no opuso dificultad alguna a su muerte por nosotros. He aquí la conducta del cristiano en las persecuciones. La cruz sigue a la Eucaristía. Que el amor por la Eucaristía no nos aleje, pues, de la cruz. Mostramos y hacemos un glorioso progreso en la gloria del Evangelio cuando salimos del cenáculo para subir al Calvario. Sí, no temo decirlo, cuando la tempestad de la malicia humana atrona contra la verdad y la justicia, es más ventajoso para los fieles sufrir por Jesucristo que participar de su cuerpo sagrado en la comunión. Me parece oír al Salvador diciéndonos: «Oh, no teman ser separados de mi mesa por la confesión de mi nombre. Es esta una gracia que os hago, que significa un raro bien. Reparad con esta humillación, una privación que me glorifica, todas las comuniones que me deshonraron. Sentid esta gracia, nada podéis hacer sin mí, y yo pongo entre vuestras manos un recurso para que hagáis lo que yo hice por vosotros, y me devolváis generosamente lo más grande que os di. Os lo di yo, cuando de ello se os separa por ser fieles a mi servicio. Devolvéis a mi verdad lo que de mi caridad recibisteis. Nada más grande tengo yo para daros, y tampoco tenéis vosotros nada más grande para darme. Vuestro reconocimiento por la gracia que os hice equipara la grandeza del don que os hice. Consolaos si no os llamo a derramar vuestra sangre como los mártires. He aquí la mía para suplirla. Cada vez que os impidan beberla, lo tomaré como si hubierais derramado la propia. Y la mía es infinitamente más preciosa. Es así como encontramos la Eucaristía en la misma privación de la Eucaristía. Por lo demás, ¿quién puede separarnos de Jesucristo y de su Iglesia en la comunión, cuando por la fe nos acercamos a sus altares, de modo tanto más eficaz, cuanto más espiritual y más alejados de los sentidos? Esto es lo que llamo comulgar espiritualmente, uniéndonos a los fieles que pueden hacerlo en los diversos lugares de la tierra. Esta comunión ya os era familiar en los tiempos en que podíais acercaros a la Santa Mesa. Conocéis de ella las ventajas y el modo. Por eso no seguiré hablándoos al respecto. Voy a exponeros lo que la Santa Escritura y los anales de la Iglesia me ofrecen como reflexiones sobre la privación de la misa
y la necesidad para los fieles de un sacrificio continuo en tiempo de persecución. Y lo haré brevemente. Prestad, hijos míos, una atención particular a los principios que recordaré. Apuntan a vuestra edificación. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Con un culto que nos permita asistir a misa o privados de él, debemos someternos por igual a su voluntad santa y en cualquier circunstancia ser dignos del Dios al que servimos. El culto que debemos a Jesucristo se funda sobre la asistencia que nos da y sobre la necesidad que tenemos de su ayuda. Este culto nos señala deberes como fieles aislados, así como nos los señalaba antes para el ejercicio público de nuestra santa religión. Como hijos de Dios, según el testimonio de San Pedro y de San Juan, participamos en el sacerdocio de Jesucristo para ofrecer plegarias y anhelos. Si no tenemos el sello del orden sagrado para sacrificar sobre los altares visibles, no estemos empero sin hostias, porque podemos ofrecerlas en el culto de nuestro amor, sacrificando nosotros mismos a Jesucristo para su Padre sobre el altar visible de nuestros corazones. Fieles a este principio, recogeremos todas las gracias que hubiéramos podido recoger si hubiéramos asistido al santo sacrificio de la misa. La caridad nos une a todos los fieles del universo que ofrecen este divino sacrificio o que asisten a él. Si el altar material o las especies sensibles nos faltan, tampoco los hay en el cielo, donde Jesucristo es ofrecido de la manera más perfecta. Sí, hijos míos, los fieles que están sin sacerdotes por ser, según San Pedro, sacerdotes y reyes, ofrecen sus sacrificios sin templo, sin ministros y sin nada sensible. Solo hay necesidad de Jesucristo para ofrecerlos, mediante el sacrificio del corazón, donde la víctima debe ser consumida por el fuego del amor del Espíritu Santo. Esto significa estar unido a Jesucristo, dice Clemente de Alejandría, por las palabras, por las acciones y por el corazón. Estamos unidos a Él por nuestras palabras cuando son verdaderas, por nuestras acciones cuando son justas y por nuestros corazones cuando la caridad los inflama. Entonces digamos la verdad. No amemos más que la verdad. Así rendiremos a Dios la gloria que se le debe. Cuando somos veraces en nuestras palabras, justos en nuestras acciones, sometidos a Dios en nuestros deseos y nuestros pensamientos, hablando solo por medio de Él, alabándolo por sus dones y humillándonos por nuestras infidelidades, ofrecemos un sacrificio agradable a Dios, que no puede sernos quitado. El sacrificio que Dios reclama es un espíritu penetrado de dolor, dice el santo rey David. Tú no despreciarás, Dios mío, un corazón contrito y humillado. Salmo 50. Resta considerar la Eucaristía como viático. Podéis quedaros sin él al morir. Debo ilustraros y preveniros contra privación tan sensible. Dios, que nos ama y nos protege, quiso darnos su cuerpo cuando la muerte se acerca, para fortificarnos en este peligroso pasaje. Al lanzar vuestras miradas al porvenir, viéndoos en vuestra agonía sin víctima, sin extrema unción y sin ninguna asistencia de parte de los ministros del Señor, os sentís en el más triste y más afligente de los abandonados. Consolaos, hijos míos, en la confianza que le debéis a Dios. Este Padre tierno verterá sobre vosotros sus gracias,
sus bendiciones y sus misericordias en esos momentos terribles que teméis con más abundancia que si pudieras ser asistido por sus ministros, de lo que estáis privados solo porque vosotros mismos no quisisteis abandonarlo. El abandono y el desamparo en que tememos encontrarnos, semejantes a los del Salvador sobre la cruz, cuando decía su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah, qué instructivas son estas palabras. Vuestras penas y desamparo os conducen a sus gloriosos destinos, haciendo que terminéis vuestra carrera como Jesucristo terminó la suya. Jesús, en los sufrimientos, en su abandono y su muerte, se mantenía en la más íntima unión con su Padre. En sus penas y su desamparo, mantened la misma unión y sea vuestro último suspiro como el suyo. Que se cumpla la voluntad de Dios. Lo que dije de la privación del viático en la muerte, lo diré también de la extrema unción. Si muero entre las manos de personas que no solo no me asisten, sino que me insultan, tanto más dichoso seré cuanta más conformidad tenga mi muerte con la de Jesucristo, que fue espectáculo de oprobio para toda la tierra. Crucificado por las manos de sus enemigos, es tratado como un delincuente y muere entre dos ladrones. Era la sabiduría misma, pasa por un insensato. Era la verdad, pasa por un embustero y un seductor. Los fariseos y los escribas triunfaron sobre él en su presencia. Finalmente se saciaron con su sangre. Jesucristo murió en la infamia del suplicio más vergonzoso y en los dolores más sensibles. Cristianos, si vuestra agonía y vuestra muerte son para vosotros enemigos, ocasión de insulto y de trato oprobioso, como fue la de Jesucristo, no sé si el ángel enviado para suplir la dureza y la insensibilidad de los hombres no lo fue para enseñarnos que en una ocasión así recibimos consolación del cielo cuando las terrenales nos faltan. No sin un designio particular de Dios fue que los apóstoles, que hubieran debido consolar a Jesucristo, permanecieran en un sopor profundo. Que el fiel no se asombre, pues, por encontrarse sin sacerdote en su última hora. Jesucristo reprochó a sus apóstoles porque dormían, no porque lo dejaran sin consolación, sino para enseñarnos que si entramos en el huerto de los olivos, si subimos al Calvario, si expiramos solos y sin socorros humanos, Dios vela por nosotros, nos consuela y abastece todas nuestras necesidades. Fieles que teméis las consecuencias del momento actual, mirad a Jesús, fijaos en Él, contempladlo, Él es su modelo. Nada más tengo que deciros sobre este tema. Después de haberlo contemplado, ¿teméis todavía la privación de las oraciones y las ceremonias que la Iglesia estableció para honrar vuestra agonía, vuestra muerte y vuestro sepulcro? Pensad que la causa por la que sufrís y morís convierte a esta privación en una nueva gloria y os da el mérito del último rasgo de semejanza posible con Jesucristo. La providencia permitió y quiso, para nuestra instrucción, que los fariseos pusiesen guardias en el sepulcro para cuidar el cuerpo de Jesús crucificado. Quiso que incluso después de la muerte, su cuerpo en manos de sus enemigos, para enseñarnos que por largo que sea el dominio de nuestros enemigos, debemos sufrirlo con paciencia y rogar por ellos. San Ignacio Mártir, que con tanto ardor ansiaba ser devorado por las bestias, ¿no prefirió tenerlas por sepulcro antes que el más bello mausoleo?
Los primeros cristianos enviados a los verdugos, ¿se afligieron jamás por su agonía y por su sepultura? Ninguno se inquietó por lo que harían con sus cuerpos. Sí, hijos míos, cuando uno se confía a Jesucristo durante la vida, se confía a Él tras la propia muerte. Jesucristo sobre la cruz y cerca de expirar, vio cómo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían alejadas. Su madre, María Magdalena, y el discípulo muy amado estaban junto a la cruz en el abatimiento, el silencio y el dolor. He aquí, hijos míos, la imagen de lo que veréis. La mayor parte de los cristianos llora a los fieles sometidos a la persecución, pero se mantienen lejos. Algunos, como la Madre de Jesús, se acercan a la víctima inocente que la iniquidad inmola. Destaco con San Ambrosio que la Madre de Jesús sabía, al pie de la cruz, que su Hijo moría por la redención de los hombres, y que deseando expirar con él para el cumplimiento de esta magna obra, no temía irritar a los judíos con su presencia, ni morir con su Hijo divino. Cuando veáis, mis queridos hijos, que alguien muere en el desamparo o bajo la espada de la persecución, imitad a la Madre de Jesús y no a las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Compenetraos de esta verdad, que el momento más glorioso y más saludable para morir se da cuando la virtud es más fuerte en nuestro corazón. No debe temerse por el miembro de Jesucristo que esté sufriendo. Asistámoslo, aunque no sea más que con nuestras miradas y con nuestras lágrimas. He aquí, hijos míos, lo que creí mi deber deciros. Lo considero suficiente para responder a vuestros reclamos y tranquilizar vuestra piedad. He planteado los principios sin entrar en ningún detalle. Me parecen inútiles. Vuestras firmes reflexiones los suplirán fácilmente y vuestras conversaciones, si es que la providencia lo permite, tendrán nuevos deseos. He de añadir, hijos míos, que no debe afligiros el asombroso espectáculo de que somos testigos. La fe no se compadece con tales terrores. El número de los elegidos siempre es muy pequeño. Solo temed el que Dios vaya a reprocharos vuestra poca fe y el no haber podido velar una hora con Él. Os confesaré, sin embargo, que la humanidad puede afligirse, pero al haceros esta confesión, os diré que la fe debe regocijarse. Dios hace bien todas las cosas. Hijos míos, sostened esta afirmación. Es la única digna de vosotros. Los fieles mismos la sostenían cuando el Salvador hacía curaciones milagrosas. Lo que Él hace hoy es mucho más grande. En su vida mortal curaba los cuerpos. Actualmente cura las almas y completa por la tribulación el pequeño número de los elegidos. Cualquiera sean los designios de Dios para nosotros, adoremos la profundidad de sus juicios y pongamos en Él toda nuestra confianza. Si quiere liberarnos, el momento está cerca. Todos se levantan contra nosotros. Nuestros amigos nos oprimen, nuestros parientes nos tratan como extraños. Los fieles que participan de los santos misterios con nosotros son apartados con la sola mirada. No solo temen decir que, como nosotros, son fieles a su patria, sometidos a sus leyes, pero fieles a Dios. Temen decir que nos quieren y hasta que nos conocen. Si quedamos sin ayuda del lado de los hombres, henos entonces del lado de Dios, que según el profeta Rey, liberará al pobre del poderoso y al débil que no tenga ayuda alguna.
El universo es obra de Dios. Él lo rige, y todo lo que pasa está en los designios de su providencia. Cuando creemos que la deserción va a ser general, olvidamos que basta un poco de fe para devolver la fe a la familia de Jesucristo, como un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Esos acontecimientos extraordinarios en que la multitud levanta el hacha para abatir la obra de Dios, sirven maravillosamente para manifestar su omnipotencia. En todos los siglos se verá lo que vio el pueblo de Dios cuando el Señor quiso, mediante Gedeón, manifestar su omnipotencia contra los medianitas. Jueces 5. Le hizo despachar casi todo su ejército. Solo se conservaron 300 hombres, sin armas incluso, a fin de que se reconociera visiblemente que la victoria venía de Dios. El pequeño número de soldados de Gedeón es figura del pequeño número de elegidos viviente en este siglo. Vosotros habéis visto, hijos míos, con el más doloroso asombro, cómo de la multitud de los que fueron llamados, ya que toda Francia era cristiana, la mayoría, como en el ejército de Gedeón, permaneció débil, tímida, temerosa de perder su interés temporal. Dios los devolvió. Dios solo quiere servirse en su justicia de quienes se dan por completo a Él. No nos asombremos, pues, del gran número de quienes lo abandonan. La verdad triunfa, por pequeño que sea el número de quienes la aman y le siguen adictos. En cuanto a mí, solo tengo un anhelo, el deseo de San Pablo. Como hijo de la Iglesia, añoro la paz de la Iglesia. Como soldado de Jesucristo, añoro morir bajo sus estandartes. Si tenéis las obras de San Cipriano, leedlas, mis queridos hijos. Hay que remontarse sobre todo a los primeros siglos de la Iglesia para encontrar ejemplos dignos de servirnos como modelo. En los libros santos y en los de los primeros defensores de la fe es donde hay que formarse una idea precisa del objeto del martirio y de la confesión del nombre de Jesucristo. Lo que hay que confesar es la verdad y la justicia, los objetos augustos, eternos, inmutables de la fe. Es el Evangelio, pues las instrucciones humanas, cualquiera sean, son variables y temporales. En cambio, el Evangelio y la ley de Dios están ligados a la eternidad. Será meditando esta distinción como veréis claramente lo que es propio de Dios y lo que es propio de César, porque según el ejemplo de Jesucristo, a cada uno se le debe dar con respeto lo que le corresponde. Todas las iglesias y todos los siglos concuerdan. No puede haber nada tan santo y tan glorioso como confesar el nombre de Jesucristo. Pero recordad, hijos míos, que para confesarlo de modo condigno con la corona que deseamos, en los tiempos en que más se sufre es cuando hay que manifestar mayor santidad. Nada más bello que las palabras de San Cipriano cuando alababa todas las virtudes cristianas en los confesores de Jesucristo. Observasteis siempre, les dice, el mandato de nuestro Señor con un vigor digno de vuestra firmeza. Conservasteis la simplicidad, la inocencia, la caridad, la concordia, la modestia y la humildad. Cumplieron con su ministerio con gran cuidado y exactitud. Trasuntaron diligencia para ayudar a los que tenían necesidad de ayuda. Compasión por los pobres.
constancia para defender la virtud, coraje para mantener la severidad de la disciplina, y a fin de que nada faltase a los grandes ejemplos de virtud que dieron, he aquí que mediante una confesión y los sufrimientos generosos animaron extremadamente a sus hermanos al martirio y les señalaron el camino. Espero, mis queridos hijos, aunque Dios no os llame al martirio ni a una confesión dolorosa de su nombre, poder un día hablaros como él hablaba a los confesores Celerino y Aurelio, y alabaros más vuestra humildad que vuestra constancia, glorificaros más por la santidad de vuestras costumbres que por vuestras penas y heridas. En espera de ese feliz momento, aprovechad de mis consejos y sosteneos con mi ejemplo. Dios vela sobre vosotros. Nuestra esperanza tiene fundamento. Ella nos muestra o la persecución que termina o la persecución que nos corona. En la alternativa entre una u otra, veo el cumplimiento de nuestro destino. Hágase la voluntad de Dios, porque cualquiera sea el modo con que nos libere, sus misericordias eternas se derraman sobre nosotros. Termino, mis queridos hijos, abrazándoos y rogando a Dios por vosotros. Rogadle por mí y recibid mi bendición paternal como prueba de mis afectos por vosotros, de mi fe y de mi resignación sincera de no tener otra voluntad que la de Dios. Fin de esta carta, nunca tan a tiempo. Llegada a nosotros el día de ayer, 27 de diciembre de 2025. En realidad hoy, en horas de la madrugada, en un comentario de una hermana que me deja, en un comentario de Ronnie, que me deja en un short de su santidad Pío XII, acerca de que me quería enviar una carta, pero por lo extensa no lograba conseguirlo. Me da el nombre de la carta y me dice que intentará hacerlo a través del mail. Yo me pongo en búsqueda de la carta. Y, oh sorpresa, la encuentro en la biblioteca que tiene en archive.org nuestro hermano del canal Interregnum. La empiezo a leer. Y de entrada, con las primeras frases, ya me conmociona. Esta carta es un testimonio fiel de aquel tiempo de persecución donde la Iglesia enseña magistralmente qué hacer cuando ella y solo ella decide dejarnos sin ministros, sacerdotes ni sacramentos. ¿Cómo debemos actuar? Y no es, como dice, cuando le manda ayudar a sacarse la lepra al que le llevan, que señala, no le dice que fueran a buscar a un otro que los ayudara a meter en la piscina al pobre infeliz enfermo por más de 38 años, sino que le dice al enfermo, levántate, toma tu camilla y anda. Y así, una vez más, la Iglesia nos pone con absoluta claridad y precisión lo que quiere de nosotros. No nos dice, os dejé sin papa, pero cread sacerdotes y obispos, porque no os podéis quedar sin sacramentos, ni misa bajo ningún concepto. Por el contrario, nos dice todo lo contrario. No recurráis a crear falsos ministros. No recurráis a pasar por la voluntad de Dios
en lo que es su designio para este tiempo. Aceptad este tiempo en que Él os deja sin papa, sin sacramentos, sin obispos, sin sacerdotes, sin misa, sin Él. En los objetos visibles, sensibles de la fe, para que se constituya lo que nos dijo Él, Dios mismo, cuando advierte que benditos sean los que crean sin ver. Y Moimunan, en un artículo en donde San Agustín dice del tiempo del anticristo que la iglesia ya no será visible, que el tiempo de la fe no había existido todavía, que recién ahora se pone de manifiesto. Moimunan da en el clavo preciso de lo que sucede. Este es el tiempo de la fe, porque aquí, como dice de este padre, a los fieles de entonces, de la Francia sometida por la Revolución Francesa, donde no había posibilidad de manifestar el oficio del sacerdocio porque eran ejecutados, tanto sacerdotes como obispos y como fieles, clero y cualquier religioso que dijera que era católico o creyente en Jesucristo, dice que la fe recién se va a mostrar ahora, porque ahora no tenemos nada sensible que nos señale como la iglesia, y que no teniendo ningún punto sensible, ningún instrumento sensible que la iglesia daba para sostener la fe, será entonces donde la fe se manifieste en su poderío y en su fuerza. Y será ahí donde se vean a los pocos elegidos seguir firmes en la fe. Y será de ellos de los que se nutra Dios cuando ingrese y vea que sí habrá quienes sostengan la fe. Y nos enseña lo que hemos venido diciendo para este tiempo, que Dios nos manda este tiempo en estas condiciones y con estas características de no tener papa, pero no tener papa de ahora en más hasta que Él vuelva, de no tener, por tanto, sacerdocio, obispos, sacramentos, misa, sacrificio perpetuo, que ancle a Cristo a la tierra, porque es un tiempo de pago de nuestras culpas. Es el tiempo del castigo, del que somos responsables. Y como naciones, todos corresponsables. El que más, el que menos. Es en este tiempo, sin objetos sacramentales visibles, sensibles, que se manifestará la fe. ¿Qué tanta fe tenemos en realidad? ¿Qué tanta fe tenemos para decir creo y recitar el credo completo sin titubear ni descreer de lo que nos fuera enseñado? Porque en definitiva, tenemos que decir creo sin ver. No tenemos nada desde hace 67 años visible que nos sostenga en la fe. Nada. No hay un verdadero papa, no hay un verdadero obispo, por tanto, no hay un verdadero sacerdote, no hay sacramentos, no hay misa, no hay nada de lo que se dijo que sería hasta el fin de los tiempos.
El problema es que hemos tomado y argumentado mal, no nosotros, sino los que siguen diciendo cómo Cristo faltó a su promesa. Dijo hasta el fin de los tiempos. Y en ese hasta el fin de los tiempos no se estudió lo que la Iglesia sostiene. Que el hasta el fin de los tiempos es hasta que la Iglesia exista. Hasta que la Iglesia exista. La Iglesia existirá, dice San Agustín, será visible hasta que venga el reinado del anticristo. La Iglesia dejará de estar y de ser, no de existir, de ser como era, cuando aparezca el reinado del anticristo. Y nosotros sostenemos con absoluta claridad, convicción y precisión que ese tiempo ya llegó, que el anticristo estuvo y, como Santo Tomás advirtió, habría de morir mucho tiempo antes de la segunda venida de nuestro Señor, haciendo creer a los suyos que podían reinar sin problema porque todo lo profetizado no se habría cumplido. ¡Oh, qué estupidez! Claro que se cumplió, solo que Dios veló para que la reunificación del mal se pudiera dar, y solo Él, al final del día, cuando llegue el día de la ira de nuestro Señor y de su manifestación para el juicio, pueda demostrar que es Él el único que termina con el mal. Ya mató, ya terminó al anticristo. El anticristo estuvo en la persona de Montini. Era Montini. Intentó cambiar la ley divina, cambió la ley de la Iglesia, modificó toda su doctrina, su magisterio, creó una iglesia nueva que él llamó la Iglesia del Hombre, la Iglesia Conciliar, cuyo fundamento teológico es el Conciliábulo Vaticano II, totalmente herético y modernista, condenado por toda la Iglesia anterior. Creó un nuevo rito llamado el Novus Ordo Missa, con el cual concluyó y concretó la profecía de Daniel, aboliendo el sacrificio perpetuo. ¿Quién otro podría abolir el sacrificio perpetuo que no fuera uno revestido de papa sentado en el lugar santo? Y que hiciera un nuevo rito y los convocara a toda la Iglesia a participar de él, pasando a ser de una Iglesia católica a una acatólica en masa, concluyendo en el clímax de la gran apostasía. La gran apostasía no podía ser por meros cardenales en un cónclave de 40. Tenía que ser algo masivo, tal cual habla de la gran asamblea, del tiempo de la gran apostasía. Toda la Iglesia pasándose de ser católica a ser acatólica en una iglesia llamada conciliar, cuyo rito de adoración no era a Dios, sino al hombre y a Satanás, llamado Novus Ordo Missa, un rito judeo-anglicano protestante, masón. Guardaba las apariencias, pero carecía del contenido. Y el contenido que tenía era un contenido falso, falsificado. Era un contenido de la serpiente, de la que se arrastra condenada para siempre a arrastrarse. Esta carta es la respuesta al pedido de muchos de nosotros de tener un magisterio, una carta, una palabra de la verdadera iglesia de aquel tiempo, del verdadero magisterio vivido por otros igual que nosotros, diciéndonos que no estábamos equivocados, que cuando la iglesia queda sin ministros,
No hay que crear nuevos, no porque los tenga en otro lado o no los tenga, como es el caso actual, sino porque la Iglesia dice que no, y porque crearlos es pasar por arriba de la voluntad de Cristo. Cuando nos deja sin sacramentos, no nos dice que inventemos los propios y que los hagamos a imitación de la Iglesia, sino que observemos como premio el castigo de dejarnos sin el sacramento visible. Porque como dice la carta del padre de Meris, si ahondamos verdaderamente en el sacramento, seremos más enriquecidos que cuando lo tenemos sensiblemente. Descarta, saca lo accesorio, nos obliga a profundizar en el sacramento. Y entonces ahí nos obliga a estar en perfecta comunión con Cristo. Nos da todas las posibilidades, no nos dejó con ninguno, nos dejó con todos los sacramentos, no sensibles, no visibles, sino en un nivel de profundidad espiritual que nos conecta directamente con el Espíritu Santo y el Cristo, del cual demanan en la cruz. La respuesta es perfecta. Ahora, yo les digo y me digo, si no queremos escuchar, no oiremos la voz de Cristo. Si no queremos entender que no se fabrica en nombre propio un sacramento, ni su potencia, ni un sacerdocio, entonces estaremos bien condenados al final del día. Dios hace todo lo posible desde su divinidad sin atropellar el libre albedrío de cada quien para hacerle llegar la verdad que dice reclamar, ya sea que en el decir que dice que reclama sea verdaderamente profundo, o ya sea que solo sea en la superficie, pero a él no le adjudicará la responsabilidad de no habérselo otorgado. Le da la verdad como respuesta, y esta carta es la más absoluta y profunda respuesta de Dios a todo lo que han señalado hasta el día de hoy de estos farsantes creadores de ministerios, de ministros, de sacerdotes inválidos, de obispos inválidos, de sacramentos inválidos, de mentiras, donde dicen Cristo está aquí, Cristo está allá. Él con esta carta da respuesta a todos estos integrantes del nido de la serpiente que han estado llamando a debatir, pasándose por arriba la obligación y el mandato prohibitivo de debatir que tiene todo católico, ya sea con otro, igual así, sin autorización de la Iglesia, o con uno que es hereje. La prohibición proviene de la Iglesia, pero no de la Iglesia en su conjunto, sino de aquel que es la Iglesia, que es el Papa. 5 papas por lo menos dicen que está prohibido para el católico participar de un debate. Sin embargo, hasta el día de hoy he recibido de gente que se acerca, que me llama, que me escribe, y de estos integrantes del nido de serpientes del cual vino la primera invitación a debatir. A debatir, ¿por qué no? ¿Cómo? Si la Iglesia ha tenido debates. Pero la Iglesia te dice que no. No, pero la Iglesia, pero 5 papas te dicen que no. La acatolicidad, el protestantismo, el grito del non serviam, el ab renuncio, está dado cuando uno pasa por arriba de la voluntad de un papa en un solo tema. Y acá 5 dicen que no, pero ellos son más justos, ellos son más sabios, ellos
son más misericordiosos que la Iglesia y sus papas. Esta carta es perfecta. No se necesita otra cosa para decirles. Porque ni el estado de necesidad es reconocido como válido, ni la epiqueia en su uso como estado de equidad es aceptable para la Iglesia y es odiado por la Iglesia la construcción y constitución del obispado, del sacerdocio sin jurisdicción otorgada por un papa. No hay jurisdicción directa de Cristo a uno que no sea el Papa. Solo es otorgada por vía de aquel al que constituyó Pedro. Esta carta tiene todos los condimentos que si la leen punto por punto, paso por paso, renglón por renglón, texto por texto, tendrán todo lo que necesitan para saber dónde deben estar parados a partir de ahora y sin error posible y sin justificación alguna, quedándose en sus casas, convirtiéndolas en pequeños oratorios donde su oratorio sea su alma, y si quieren tener una imagen del Cristo para rezar, bien, y si no la tienen, también, o mejor todavía si se quiere, dado que lo sensible nos ha sido quitado. Agradezco a Dios infinitamente una vez más que el abofeteamiento sea tan grande, la abofetada, que no quepa lugar a duda de cuál es su palabra, su decisión y su exigencia para seguirle. Que esta Navidad que nos trajo esta carta y esta su palabra desde lo profundo del tiempo y sin error posible, sea lo que nos alimente durante todo el resto de nuestra vida. Y difundámosla. Y démosle a comer esta carta a todos los que nos dicen, pero el cura, pero el sacramento, pero no nos puede dejar sin él, pero no nos puede quedar sin mitra, pero la respuesta está acá. Es perfecta. Y con esto se desnuda a los chantajistas, a los falsificadores, a los ladrones, a los usurpadores de los Lefebvre, de los tucistas, de su conjugación y mezcla ecumenista entre unos y otros y devenidos de todos ellos los llamados linajes de la serpiente. A los Vergara, a los Ciacero, a los Espina, a los Rodrigo da Silva, a los Ramiro Rivas, a todos los no-bordistas, a los Juan Carlos Seriani, al fallecido Basilio Méramo, a todos ellos, delincuentes, ladrones, nido de serpientes y víboras que se arrastran, por ellos rezamos. A ellos le pedimos a Dios que nos dé su amor para ser conductores de Él a todos estos y les llegue la palabra una vez más para su conversión. Después que hagan lo que quieran. Si no quieren, serán enterrados en el hoyo del infierno. Si se avienen, porque el corazón realmente busca la verdad, se despojarán de la iniquidad, colgarán sus falsas sotanas, tirarán esas falsas hostias, esos falsos cáliz, los denunciarán como lo que son, los enterrarán en la tierra para que nadie pueda hacer uso de ellos y volverán a la palabra de Dios aceptando su libertad y su voluntad para este tiempo en el que Él quiso dejarnos sin Él. Visiblemente. Solo visiblemente. Que podamos sostenernos hasta el final de los 3.200 días. Que seamos como el buen ladrón, me decía ayer una hermana querida del alma,
que seamos como el buen ladrón, que reconociéndose ladrón y culpable, reconoció la majestad del que tenía enfrente y solo le pidió que se acordara de él cuando llegara a su reino. La respuesta no se dejó esperar y Cristo dijo: esta noche mismo estarás conmigo. Y al otro, al que le decía: bájate de la cruz y sálvate, ese es al que esta sinagoga de Satanás, convertida en pseudos sacerdotes, pseudos pastores, pseudos obispos, integrantes de nidos de serpientes con casuchas propias, que se han nombrado a sí mismos, viniendo en el nombre propio y no de Cristo, de Dios el Padre en realidad. A esos Cristo les dijo: no os conozco. Y fueron enterrados en el infierno. Cada uno sabrá dónde quiere estar. Yo quiero estar en el lugar divino, en el lugar de Dios. Pido disculpas porque el ruido de mis vecinos invade también este audio, pero esto forma parte de mi casa. No hay forma de hacerlo distinto. Dios suple la necesidad y las dificultades. Que así sea. Que la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor Dios, nos acoja como hijos y sea nuestra intermediaria en las gracias ante Él. Amén. No olvides suscribirte, dar like, o sea, me gusta, comentar, difundir. El algoritmo de YouTube nos ayuda así a difundir la verdad. Si tú aportas tu granito de arena, si te suscribes, si comentas, si das like y si difundes el material que este canal promueve y que desde este canal se nutre la verdadera fe. Hacia ella vamos, en pos de ella caminamos. Bendita sea la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana en sus vicarios verdaderos. Último vicario, su Santidad Pío XII. En obediencia a Él estamos, sujetos a Él estamos. Benditos a todos por escuchar. Gracias por haberte detenido hoy aquí.